El involucramiento del empresario es clave. Los empresarios tienen que ser conscientes de que viven en una comunidad, esa comunidad se llama, y este país es Perú. Y tiene que darse un poco de tiempo para dedicarle, si no a la universidad, a enseñar a los jóvenes o enseñar a su propia gente en su propio barrio, en los scouts, en espacios como la Junta de Regantes, tomarse su tiempo y hablar con la gente. Eso nos está faltando. Estamos... Este programa llega a ustedes gracias a Llantas SEAT. Impulsa tu productividad en el campo con la potencia y resistencia de las llantas radiales agrícolas SEAT, diseñadas para ofrecer máxima tracción, mayor capacidad de carga y excelente desempeño en terrenos exigentes. Nemacien de Codiagro. Cultivos irregulares, hojas amarillas o agallas en las raíces. Los nemátodos están atacando y pueden reducir más del 10% de tu cosecha. No esperes a un daño irreversible. Te presentamos Nemacien, el nematicida biológico de Corporación Bioquímica Internacional. Hola, hola amigos de Agronegocios Perú. Hoy día estamos 15 de abril del 2026 en un escenario de infarto prácticamente. Con el conteo de la OMPE superando el 90%, los resultados confirman una competencia sumamente ajustada entre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, que asegura su lugar en la segunda vuelta, pero el segundo puesto está en una disputa voto a voto entre Roberto Sánchez de Juntos por el Perú y Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Si la tendencia de las últimas horas se consolida y Roberto Sánchez pasa al balotaje y eventualmente gana, estaríamos ante un escenario que para muchos sectores se siente como un déjà vu del 2021, pero con matices distintos. Pero bueno, ese es un tema sobre el cual vamos a hablar y otro es el tema que nos preocupa a todos, que no se sabe qué va a pasar con estas mesas que no se llegaron a abrir a tiempo, votos perdidos, la verdad, un ambiente de desorden que ha motivado incluso que la unión de gremios que reúne a ADEX, Sociedad Nacional de Industrias, Canatur, Perucámaras, MIPYMES, la AAP, etcétera, se hayan unido a pedir la destitución de este señor, el presidente de la OMPE, y que se garantice, ¿no?, la consecución del proceso en el que nos encontramos. Para conversar sobre estos temas, tenemos hoy día como invitado al economista Mario Salazar, presidente del Comité de Agroindustria, Alimentos y Bebidas de ADEX. También es empresario agroindustrial, presidente del directorio de la empresa agrícola Chavín. Muy buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Norma. Buenas tardes a todos los que ven el programa. ¿Cómo has visto este proceso tan accidentado que estamos viviendo los peruanos desde hace varios días y que no se acaba de esclarecer? Claro, cuando uno como empresario y académico ve estas cosas, dice, oye, seguimos en un país que no es previsible, ¿no? En un país donde si no hay previsibilidad, no hay estabilidad, se hacen muy difícil las inversiones, ¿no? Entonces, previsibilidad, todos pensábamos el domingo que el domingo acababa, ¿no? Pero no, ha continuado el lunes, ¿no? Por, digamos, o por dos posiciones, o porque es fraude o porque la incompetencia ha sido tal que nos ha llevado a esto, ¿no? Entonces, pero seguimos en un proceso electoral, porque hoy día al 90 y tantos por ciento todavía no sabemos quién va a ganar y si supiéramos quién va a ganar, qué va a suceder con las fuerzas que se sienten ellas ganadoras y que deberían haber estado ahí. Entonces, esta combinación de falta de previsibilidad de las instituciones en el país, ¿no? Y la inestabilidad del país en general, que se genera por las instituciones, es lo que finalmente afecta la confianza de todos y sobre todo el inversionista, ¿no? Ahorita, ¿cuántos el dólar? ¿Cuántos están pensando en sacar su plata? ¿Cuántos están pensando en que va a subir la tasa de interés para los préstamos que tienen, de crecimiento que tenían? Miren estas consecuencias, ¿no? Claro. Y peor aún, Mario, porque, mira, estamos en el 2026, hace 20, 30 años no sucedían estas cosas. Teníamos una logística más incipiente, no teníamos la tecnología de ahora, no teníamos todo lo con lo que contamos. Y van a decirnos que hoy en día
tenemos problemas logísticos, que los camiones no llegaron, que no se abrieron las actas hasta las 4 de la tarde, etcétera. Esto, sinceramente, se presta mucho a sospechar que se trata de una maniobra, porque cosas así solo suceden en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en países, incluso se habla de estrategias como el plan Morrocoy, ¿no? Que ha funcionado en otros países y que está siguiéndose tal cual acá en el Perú con, sabe Dios qué intereses oscuros. Y como tú dices, lo único que permite, lo único que saca esto a relucir es la inestabilidad de un país que lucha por ser reconocido a nivel internacional como un país serio, estable y que quiere atraer inversiones. Aquí hay un concepto interesante que es el deber, ¿no? O sea, siempre nos han dicho que nosotros tenemos el deber de votar, ¿no? Así Sí. sean obligatoria la asistencia a votar, ese concepto siempre ha quedado en el ciudadano peruano de el deber de ir a votar, ¿no? O sea, hasta mi papá o mis abuelos iban 80 años, no, tengo el deber de votar, es mi deber, ¿no? Es el compromiso que tengo yo con mi país y con la democracia. Pero nunca me hemos visto la otra parte, el derecho de votar, ¿no? Porque siempre las elecciones habían sido impecables, o sea, habían sido, digamos, dentro de lo normal, conservadores, con el ejército llevando las actas, era en realidad una fiesta, se paralizaba el país, íbamos a ejercer nuestro deber, ¿no? Pero ese derecho de tener unas elecciones limpias, tranquilas, transparentes, se nos ha vulnerado. Claro. Ese derecho como ciudadanos es el que ahora se nos ha vulnerado, ¿no? Y por otro lado, también esto forma parte de, me parece, un plan sospechoso porque tú has visto los preliminares, hemos estado en encuestas que no se cumplieron, algunas de ellas vaticinaban pues tantas cosas, ¿no? Que candidatos como Grosso, Belmont, Álvarez, ¿no? El cómico, y tantos otros que estaban muy cerca. Y querían jugar con la opinión del público, con las impresiones. Por un lado eso. Por otro lado, la realidad nos ha dado, digamos, como nos ha caído como un baldazo de agua, porque nadie esperaba que un partido como el de Roberto Sánchez, el del sombrero, el de JP, ¿no? Que es el de Castillo, según él, que está eh, respaldando la idea y la ideología y las posiciones de Pedro Castillo, que ahora está en la cárcel, salir a relucir tan arriba en las votaciones, ¿no? Que algo que no se esperaba. En el sector de la agroexportación, este escenario, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? Sí, quisiera hacer una reflexión previa sobre lo que has hablado, ¿no? Existen, tú, yo, todos hemos estado pendientes de digamos, de las encuestas, ¿no? Y ahora esa calidad de información que arrojan las encuestas se ha puesto en duda, ¿no? O sea, primero entraba uno, el día dos, entonces un poco más de responsabilidad con la calidad de información que se transmite a los ciudadanos en un momento de altas expectativas, que son las elecciones, ¿no? Entonces, esas encuestas que aparecen, pues que nos, y el cuestionamiento de la metodología, etcétera, es lo que hace que la gente desconfíe, ya no solamente del Estado y de cómo hace las cosas, sino también del sector privado, ¿no? Entonces ahí tienes ha dado un apoyo y la gente ya desconfía, dice, no, no creo en las cuentas. Entonces, porque la información no es de calidad, nadie, digamos, discutía estos temas antes de que pasara. Ahora ha pasado, ya nadie discute otras cosas, ¿no? Entonces, eso es en primer lugar, que a mí me parece que los que son especialistas en estos temas deben ser más responsables con cómo dan una información de calidad, ¿no? Y en tiempos oportunos como, no sé, como cuando yo voy a mi directorio, le digo, este año las ventas van a ser tantos y el EBITDA va a ser tanto, pues uno tiene que tener esa calidad de información donde sea predecible mi gestión. Yo soy el especialista en este tema, ¿no? Entonces hay muchos
eventos, reuniones y politólogos, estadistas que se reúnen semanas antes intensamente para dar información y cuando sucede no es nada de lo que se dijo, ¿no? Entonces, entonces si son Exacto. los especialistas, Pero ¿no te parece que se está repitiendo un poco lo del 2021? Porque la verdad que nadie veía venir, por ejemplo, a Pedro Castillo, ¿no? Estábamos entre otros candidatos y confiábamos y las encuestas decían unas cosas y de pronto apareció, como ahora está apareciendo nuevamente y todavía de la misma posición política, ¿no? Justo lo que menos esperaba la gente, o sea, como que lo tenían escondido y de pronto, en el último día, Ipsos sí me mencionó, ¿no? Que él estaba ahí cerca, pero qué raro, ¿no? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Y ahora que ocurre todo este despelote, ¿no? Que las actas, que las mesas, que no se abrieron, que no se acaba de arreglar el tema, ¿no? Incluso en el extranjero, no se puede alegar que problema logístico, porque en el extranjero, ¿qué pasa? Allá tampoco se abrieron mesas, mucha gente no votó, y allá hay que desplazarse pues a distancias grandísimas. El centro de votación no está a la vuelta de la casa del elector, ¿no? Entonces sí. todo esto deja, despierta sospechas de que se está repitiendo lo del 2021, ¿no? Y tomando del pelo al elector y ahora con consecuencias, yo no sé, el candidato López Aliaga ha pedido insurgencia, Keiko acaba de hablar, de manifestarse, ¿no? Keiko Fujimori a decir que no está de acuerdo, que hay que esperar, en fin. Y en medio nos encontramos los electores que no sabemos qué va a pasar con nuestros votos, que ya no sabemos ni siquiera cómo los están manejando, porque abren las mesas y hacen el conteo de las mesas que les conviene, de las que no conviene a un candidato, a uno u otro sí, en fin. Esto realmente deja mucho que desear y pone al país en una situación bastante deplorable. Ya estamos llegando al límite de la desconfianza institucional, ¿no? Cuando uno desconfía, uno hace un acto de votar y las instituciones no manejan este acto de manera transparente, entonces ya uno no cree en las instituciones, ¿no? Entonces es un tema complicado y es un terreno en el que el Perú está por primera vez entrando, ¿no? Y con las redes esto ¿no? Se vuelve se vuelve muy grande y muy rápida la información. Exacto. Entonces, es preocupante realmente la institucionalidad y este resquebrajamiento constante a la institucionalidad que lo que está haciendo, y ya llegando a la pregunta de lo que está haciendo del sector, es que muchos empresarios estemos expectantes. No puede ser pues que gente que trabaja, y tú sabes que en el campo tenemos que estar pues metidos 24/7, ¿no? Estamos desde el domingo hasta ahora expectantes, nuestro tiempo está expectante en ver esa situación política y ver cuáles son los posibles impactos y el riesgo en nuestros negocios, ¿no? Entonces, realmente el Perú no se merece esto, o sea, y nuestro sector es un sector que está creciendo, que el mercado demanda, que es estratégico para el crecimiento y el desarrollo y el empleo. Pero estas cosas, realmente destruyen todo ese trabajo hecho, ¿no? Y otra cosa que reflexionaba era las generaciones que vienen, ¿no? Y justo ahora estaba escribiendo en un chat de unos amigos y me dice, Mario, tu hijo, que mi hijo acaba de ingresar a la Universidad UC Davis para estudiar, me dice, tu hijo cuando estaba en primaria vio todos estos laberintos de castillo y todo, y ahora se está yendo al extranjero a estudiar, ¿no? Y también deja al país en un laberinto, ¿no? Entonces, ¿cómo van a querer venir esos chicos, ¿no? Entonces, claro, nosotros Cierto. estamos medios acostumbrados, pero esto no es un país normal, ¿no? No es un país normal. Es cierto. Ahora, Mario, viendo los resultados, opinemos sobre los resultados. ¿Qué te han parecido? ¿Te han sorprendido? ¿No te han sorprendido? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo es? Porque veo que prácticamente en provincias, Keiko como que está, ¿no? A la cabeza. El candidato López Aliaga en Lima, ¿no? Lidera. Lima es
bastión muy fuerte de, digamos, de electores, porque es casi la tercera parte de toda la población del Perú, pero luego apareció este candidato de JP que nos preocupa realmente, ¿no? Porque hay temas como la ley agraria, la reforma agraria que ha mencionado él que aplicaría, revisión de beneficios, por ejemplo, ¿no? La ley de promoción agraria, incluso hay proyectos de traerse abajo nuevamente esa ley. Hay una serie de cuestiones que entran en juego ahora. ¿Cómo ves tú los resultados? ¿Qué opinas de ello? Yo cuando, no sé si han visto ese, estamos bombardeados de información, ¿no? Ese mapa interactivo, ¿no? Sí, sí, Entonces, color anaranjado, color rojo y el sí, azul que es Lima, ¿no? Entonces, cuando uno ve la perspectiva desde el sector agrícola, ¿no? Dice, oye, Cusco, Ayacucho, Cajamarca, Puno, les ha llegado este modelo agroexportador moderno y los ha ilusionado, ¿no? Dice, a lo mejor no, ¿no? Y tienes a los añaños, a Carlos haciendo, pues, las papas andinas, o sea, sí tienes ejemplos, ¿no? En ciertas zonas de Cajamarca se están sembrando, aguaymanto. Entonces, dices, en Cusco tienes un Cusco próspero, turístico, pero también tienes un Cusco lleno de paltas, ¿no? Entonces, dices, ¿qué está pasando acá, no? Porque el modelo está llegando a esa zona. No se puede decir, no, el modelo no ha llegado, ¿no? Entonces, creo que aquí lo que falta, y quizás nuestros amigos del sector, las juntas de regantes, ya no niveles más altos, sino niveles más directo con el campo, deberían de preguntarse qué está pasando, ¿no? O sea, están siendo las poblaciones engañadas, manipuladas. ¿Qué está sucediendo? ¿O no les está llegando la promesa? ¿O hay algo que no está funcionando? Pero yo no creo que eso se solucione desde Lima. Yo sí invitaría a nuestros amigos agricultores de las zonas y a la Junta de Regantes en que dentro de sus análisis, como ellos como gremio, analicen también esta parte política de nuestro sector, ¿no? claro. Mira, por ejemplo, y ya viendo por regiones, Tacna, por ejemplo, ha votado por obras, por Belmont. No sé qué esperan, qué esperaban de Belmont ahí, no sé. ¿No? Y hay una responsabilidad en nuestro sector, porque nosotros llegamos hasta la agricultura familiar, el que tiene una hectárea, media hectárea, y la Junta de Regantes aglomera un montón de familias que viven de eso. Tú tienes Granada, tienes un comercio con Chile fuerte de frutas y vegetales, Sí, tienes palta. Entonces, algo no estamos llegando a comunicar, o sí lo saben, pero al momento de votar o son influenciados por otras personas y esas otras personas, sus influencias son más coercitivas, ¿no? Voy a mencionar un ejemplo que sucedió en enero, ¿no? En enero en Piura, acuérdense, las rondas campesinas interrumpieron la comercialización de mango porque se acuerdan que los agricultores decían que el precio era más bajo, etcétera. Y yo estuve en Piura y en verdad sí tenían un peso en la población las rondas campesinas, ¿no? Entonces, que interrumpió el comercio por unas semanas hasta que los agricultores, digamos, encontraron un justo medio, un precio, digamos, no tan bajo, interesante, se pusieron de acuerdo y avanzaron. Pero la fuerza que paralizó fue las rondas campesinas, ¿no? Entonces, si tú llevas eso, ¿no? Yo escuchaba el otro día a Paolo Benza, ¿no? Paolo Benza dice, ¿cómo puede ser, cómo no entienden los limeños que en un pueblito todos votaron por, por el señor Sánchez, ¿no? Y que en la mesa todo 100% Sánchez, ¿no? Y entonces él decía, ¿no? Su razonamiento es, no entienden que el voto en esas zonas rurales es comunal. Y quizás ese mensaje sea algo de la clave para entender esto. ¿Y cuál es el sector que está más cerca a la comunidad? Nuestro sector, porque no es el minero, no es el metalmecánico, el plástico, no, es nuestro sector. Entonces, pensemos, y esto le hago la reflexión a todos los involucrados del sector, qué está pasando en Tacna, qué está pasando en Puno, y hablemos con nuestros pares de esas ciudades y investiguemos qué está pasando, porque si no, todos los años esto va a ser una incógnita.
tenemos que encontrar la respuesta, ¿no? Exacto. Y, a ver, tú sospechabas que Keiko iba a estar en primer lugar o no sé, de repente Rafael López Aliaga, porque ha hecho una campaña tan grande. Pero la verdad que yo pensé que el antivoto iba a ser fuerte. Pero ¿qué ha pasado, no? Keiko está liderando en muchas regiones, ¿no? Ancash, está La Libertad, bueno, Arequipa Nieto, hasta ahora Lambayeque está Keiko, Piura Keiko, ¿no? ¿Tú sospechabas esto? ¿Algo te Bueno, hacía pensar que yo, podía ser ella? yo he visto un trabajo muy intenso y muy fuerte en muchos candidatos, ¿no? Keiko, acuérdense que ha tenido una campaña muy intensa, ¿no? Y también hay que tener en la cabeza que esta campaña intensa ha sido con recursos del Estado, ¿no? Igual que López Aliaga, parte de ese presupuesto ha sido con recursos del Estado, ¿no? Entonces, Todos los partidos tienen recursos del Estado. así es, todos los partidos, entonces ellos han hecho uso de eso y seguro han intensificado más esto, ¿no? Entonces, sí los he visto en varios puntos y ahí está. Pero lo que me llamaba la atención era cómo no pueden entrar a ciertas zonas del país. ¿Cómo no pueden ir a Puno o Juliaca? Entonces, ya eso, este, eh, 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 en verdad rompe la unidad país, ¿no? Entonces dices, ¿en dónde estamos en un país o estamos en varios países, el sur contra el norte? O sea, lo que tú ves ahí es lo que ha sucedido hace 5 años, el sur contra el norte, pero no es así, ¿no? El Perú no es así. Entonces, que cuando uno, nosotros que no somos gente política, somos gente de hacer cosas, empresarios, etcétera, pues voy a Puno y estoy viendo oportunidades para sembrar soya, cualquier cosa, ¿no? Estoy en Tacna y viendo campos, etcétera, ¿no? Entonces, tú te acercas con los peruanos y los ciudadanos y nuestros compatriotas de esa zona y están igual que nosotros pensando en qué hacer, qué exportar, etcétera, ¿no? Entonces, pero cuando hay un tema político, ¡pum! Eso te vuelves como el enemigo o no podemos hablar de manera fluida, ¿no? Entonces, eso hay que reflexionar, eso tiene que cambiar, ¿no? O sea, yo no digo que voten por la derecha ni por la izquierda, eso no importa. Lo que cualquier peruano puede circular por cualquier parte del mundo llevando sus ideas. A nosotros circulamos porque nuestras ideas son del comercio libre, de cómo incrementar los puestos de trabajo, aumentar la riqueza de las familias, etcétera. Pero cuando son ideas políticas, uno ya no puede entrar a ciertas zonas. Eso hay que investigarlo, ¿no? Entonces sí he visto campañas intensas de muchos candidatos, muchos nuevos candidatos también, ¿no? Algunos sorpresas, otros quizás no sé por qué estaban ahí, ¿no? Pero bueno, así es la democracia que nos toca, ¿no? Porque es una democracia híbrida, ¿no? No es una democracia, digamos, formal, institucional, ¿no? Es donde estamos, pero de donde estamos o vamos a ir más hacia el fondo o tenemos que partir de ahí para superarnos, ¿no? Y eso se supone que iba a ser esta campaña. Iba a ser una campaña donde quedaran 3, 4 partidos, donde ya se descreme y se institucionalice más el país. Pero si la primera institución que uno tiene que chocar para ese cambio es el Jurado Nacional y el OMPE y falla, entonces todo lo demás va a fallar. O sea, así no falle, nos baja la moral a todos. Esa es la realidad. Exacto. Ahora, ¿qué pasaría? Ya te lo pregunto como empresario, agroexportador, agroindustrial, en el escenario de que quedaran Keiko Fujimori con Sánchez de JP y ganara JP. Lo que se pondría en juego, porque digamos que la posición ideológica de Juntos por el Perú es abiertamente antiempresarial, ¿no? Ya como habíamos mencionado, los proyectos mineros, por ejemplo, ¿no? Serían muchos de ellos paralizados, revisados. Acuérdate que va a entrar nuevamente ya, está segura la ex ministra Chávez, ¿no? La señora que derogó la ley de promoción agraria. No, Chávez, ¿cuál es su apellido? Ni me acuerdo. Bueno, ella, la reforma agraria que propugna JP, la revisión de la ley de promoción agraria, minería, la asamblea constituyente, ¿no?
cambiar por completo todos los capítulos, especialmente el económico, ¿no? ¿Qué pasaría en ese escenario? ¿Cómo te ves como integrante de la agroindustria, el sector agroexportador? Primero tenemos que ser conscientes de que un país tiene debilidades y tiene fortalezas. Y nuestras fortalezas son un sector agroexportador reconocido a nivel mundial, muy dinámico, creciente, 14.500 millones de dólares en exportaciones, 90.000 millones de dólares en exportaciones, ya involucrando a las mineras, etcétera. Entonces, en una estabilidad monetaria, ¿no? Pues sí, envidiable, una inflación envidiable, ¿no? Entonces, uno tiene sus fortalezas, ¿no? Si uno, y si el siguiente gobierno dice, miren, el problema de este país son sus fortalezas. Entonces vamos a tumbarnos abajo todas las fortalezas. No tiene sentido. Cuando uno está pensando en un país, dice, estas son las fortalezas, ok, ¿cómo hago para las debilidades, ¿no? Hacer que se conviertan en fortalezas y aquellas fortalezas estancadas hagan que crezcan más, porque al final en conjunto, como sociedad, debemos crecer más. Pero si llega un candidato y dice, estas son tus fortalezas, bueno. Adiós, Banco Central de Reserva, entonces la estabilidad monetaria y la prudencia fiscal se va, ¿no? Vamos a aislarnos del mundo, adiós 90.000 millones de dólares en exportaciones, ¿no? Y anteriormente, si me tiro el BCR, también los 90.000 millones que tenemos en reserva, adiós, adiós inflación, adiós empleo. Entonces todo se va desmontando, desmoronando. Ahora, estas crisis, pequeñas crisis que avanzamos, esta teoría de que la política está divorciada de la economía, pero golpea, golpea, golpea tanto que al final sí afecta. El otro día una persona me decía, no me atienden en el hospital, no hay medicinas, lo que vemos todos los días, todas las personas, ¿no? Comunes y corrientes. Y esto es falta de no tener una continuidad en las instituciones, ¿no? Que cambiar de gerentes, que cambiar de directorio, que cambiar Entonces, eso es, o sea, al final, el empresario podría decir, bueno, me voy, pongo la fábrica en otro lado, voy allá, trata de buscárselas, pero el ciudadano de a pie, que mañana tiene una peritonitis o tiene alguna enfermedad, no va a encontrar medicinas, no va a encontrar hospitales listos, limpios, por esta inestabilidad. Entonces, por favor, o sea, y ahora, porque, digamos, en el anterior periodo donde habían 33 candidatos, era un tema muy no, había un tema que no había programas, ¿no? Era el hermanón, era más que el otro contando chistes, o sea, era más como, bueno, no voy a escuchar ninguna idea, a ver quién es más compatible conmigo, quién me cae bien y voto por él. Bueno, ya acabó esa etapa. Y ahora se van a confrontar dos visiones del Perú totalmente distintas y eso tiene que saberlo las personas. O sea, aquí van a haber dos versiones distintas. Uno que dice, estas son tus fortalezas, bueno, me las voy a tirar abajo. Y otro que dice, bueno, vamos a seguir continuando, lento, rápido, lo que sea, continuando por esta senda de crecimiento. Y ese mensaje, después de que queden estos dos personajes o estos dos aspirantes a ser presidentes de la República, es lo que tenemos que hacer notar a todos, que existen dos, el agua y el aceite. Acá hay dos visiones de país y preguntarle a la gente común y corriente, ¿cuál es la visión de país que tú crees que te hace sentido para el futuro de tus padres, de tus hijos, de tus nietos, etcétera? A eso tenemos que llegar. Porque claro, puede decir que va a quemar, va a fusilar, va a hacer lo que quiera. Al final el que elige son los electores. Bueno, si cuidamos las instituciones, ¿no? Entonces, si tenemos instituciones en la segunda vuelta un poco más fuerte, tenemos que decir, bueno, acá hay dos modelos de negocio, hay dos modelos de país que hay, por cuál optas, ¿no? Claro. ¿Y qué te parece que una vez más el elector peruano, si no estamos equivocados y si no hay una trampa de por medio, se incline nuevamente por la izquierda en este país, en el Perú? ¿Por qué? ¿A qué Bueno, lo puedes atribuir tú desde tu punto de vista? miren, yo ahí voy a ser autocrítico. O sea, el discurso normal es, bueno, el empresario genera empleo, bienestar,
y prácticamente hoy nos deben agradecer de que, ¿no? de que estamos acá. Pero no es verdad. O sea, los empresarios, hay muchos empresarios en el Perú que no pagan impuestos, que evaden. Hay empresarios que toman la vía corta. Hay empresarios que no hacen bien las cosas, que después se caen los puentes, se caen las construcciones. Entonces, debe haber también una autocrítica dentro del sector, ¿no? O sea, o dentro del empresariado peruano. Es decir, efectivamente, no todos los empresarios somos 100% buenos y necesitamos descremar también, ¿no? O sea, necesitamos tener este empresario con visión país, ¿no? Esa visión a largo plazo y no el empresario mercantilista que compro, vendo y si pasa algo me llevo mi plata, ¿no? Entonces, esta nueva generación de empresarios tiene que ver que este tiene que ser un país que las próximas generaciones puedan vivir tranquilos, ¿no? Y eso se trata de hacer bien las cosas, ¿no? El ejemplo típico es el del aeropuerto. Yo siempre lo digo, ¿no? En el aeropuerto uno no puede ir con enchufes normales porque está con un enchufe pues de otra, ¿no? Una norma internacional que no aplica, pero poner enchufes normales les hubiese costado 30.000, 40.000 soles y si hubiesen digamos, ahorrado el malestar del ciudadano que dice, llega corriendo al aeropuerto, no tiene dónde enchufar. Pero esas pequeñas cosas que a veces el empresario hace, crea ese patrón de resentimiento de la población en pequeños detalles. El empresario que de repente fue por la espalda y le pateó a una chica porque le tocó su carro. O el empresario que se metió en un restaurante y atropelló a todos los comensales. Entonces, cuando ven ese tipo de ejemplo, dice, pues estos empresarios hacen lo que quieren, este es su país. Entonces no solo tenemos que ser buenos empresarios, sino comportarnos bien. Y eso es algo que le critico a todos mis gremios, a todos mis amigos empresarios. Por favor, cuando estén en público, compórtense bien, estén a la altura. Este no es una chacra, este es un país. Y este es un país que tiene que tener visión. Y nosotros somos parte de esa visión de futuro, ¿no? Y también, Mario, creo que comunicar más, ¿no? Porque esa falta de diálogo, esa falta de comunicación, tú lo has dicho, ¿no? Ahí más peso tienen los comités de regante, las rondas, ¿no? Y no llega la palabra de los empresarios, ni se acercan, ¿no? Entonces, esa distancia, ese distanciamiento, esa falta de diálogo es lo que hace, pues, generar la desconfianza, la lejanía y siempre hay otro más cerca que le canta a la oreja a la gente y le pinta pajaritos y es así como se llega a estos resultados, ¿no? Que no son El del todo buenos para el involucramiento país. El involucramiento del empresario es clave. Yo, por ejemplo, todos los sábados en la mañana me dedico a enseñar en una universidad a muchachos de entre 18 y 21 años. ¿Lo hago por dinero? ¿Lo hago por afán de... No, lo hago. Es un servicio a mi país para que los jóvenes escuchen las experiencias exitosas, para que escuchen cómo los sectores como el agro partieron de cero y ahora... Entonces, los empresarios tienen que ser conscientes de que viven en una comunidad, esa comunidad se llama, y este país es Perú, y tienen que darse un poco de tiempo para dedicarle, si no a la universidad, a enseñar a los jóvenes o enseñar a su propia gente en su propio barrio, en los scouts, en espacios como la Junta de Regantes, tomarse su tiempo y hablar con la gente. Eso nos está faltando, estamos muy ocultos y solo salimos cuando, ahí no, ahorita van a decir, sí, salen cuando le tocan sus intereses. No, desde antes hay muchos empresarios como yo que estamos trabajando poco a poco, ¿no? Contribuyendo a este país. Así es. Bien, muchas gracias, Mario, por estas reflexiones y estaremos pues atentos a los resultados. Ya conversaremos luego cuando se sepa en qué acabó pues toda esta encrucijada en la que nos encontramos. Muchas gracias y hasta una Muchas próxima gracias. oportunidad. Muchas gracias y tranquilos, a guardar las esperanzas. Sí, Cuídense, nos vemos. bien, hasta la próxima. Gracias, Mario.